General, tenemos que empezar con el tema del día a día, de esta turbulencia política de coyuntura. El día de ayer se han presentado ya la moción, otra moción de vacancia contra el presidente de la República. ¿Cuáles son sus opiniones sobre esta moción? Además que están justificada, fundamentada con otros hechos. No son los hechos de Richard Swing, sino los hechos de presuntos sobornos. Muy buenos días, Karina y Nicolás. Muchísimas gracias por la oportunidad de informar. Con referente a este tema de la vacancia, yo quisiera informar, como siempre lo he dicho anteriormente, que si bien es cierto el mecanismo de la vacancia presidencial debe ser el último recurso en virtud a los hechos que se pudieran presentar en el marco de la Constitución, no puede ser utilizada, ¿no?, sistemáticamente. En lo que va, y podemos apreciar, en menos de un año se han presentado 3 mociones de vacancia presidencial. La más intensa fue hace aproximadamente cerca de un mes, y que estas mociones de vacancia presidenciales, como lo he manifestado, viene afectando al gobierno, desestabilizando las acciones en la lucha contra la pandemia y principalmente sobre la restricción económica. Entonces, esta nueva moción, como es de conocimiento de todos, se presenta a 5 meses y 3 semanas de la ejecución de las elecciones generales, tal como lo ha manifestado el señor presidente. Ministro, pero esto... a las investigaciones, si me permite terminar, por favor, se ha llenado a las investigaciones, tal como ha dicho el presidente, que no se encuentra sustento en uno de los aspectos que consideran para la moción de vacancia presidencial, que es la posible interferencia en las elecciones que se van a llevar a cabo el 11 de abril. Y creo que eso no es correcto, porque el señor presidente es el primero que ha convocado a las elecciones para el 11 de abril. Entonces, mal se estaría indicando que como una de las razones de esta moción de la vacancia presidencial se lleve a cabo este aspecto en que va a interferir o va a entorpecer las elecciones presidenciales y congresales a llevarse a cabo el 11 de abril. Ministro, solamente una repregunta de lo que usted acaba de decir, y dice que toda la carga, la irresponsabilidad es de parte del Congreso de la República, pero ¿no son, esto se genera, nace de los actos del presidente de la República? Sí, mire, yo no he manifestado que es responsabilidad del Congreso, es un mecanismo de que utilizan en el orden democrático, ¿no es cierto?, pero debe ser bien empleado como último recurso. Yo llamo a la mesura y a la responsabilidad correspondiente para que estas acciones no afecten la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. Ahora, usted dice de que esto ha sido provocado por el señor presidente, pero de acuerdo a normas. Por eso hay una constitución, por eso hay procedimientos y normas correspondientes. Se está llevando a cabo, ¿no?, la investigación a cargo del Ministerio Público, y de igual manera lo ha manifestado el señor presidente, que se ha puesto a disposición, ya se iniciaron las investigaciones, no solamente en el caso de Richard Cisneros, sino también en estas acciones como consecuencia de los enunciados o de las declaraciones hechas por los postulantes o aspirantes a colaborador eficaz. Entonces, todo debe seguir su proceso correspondiente, tal como marca la normatividad legal y las constituciones. Nadie está en contra de eso, pero de ahí a, por uno u otro motivo del cual ya se está llevando, por eso se respeta la independencia de poderes, llevar a cabo otra escalada para hacer una vacancia presidencial, creo que esto no es saludable ni responsable para nuestra nación. Nosotros estamos viendo la gobernabilidad, ¿no es cierto?, de llevar a cabo todas las acciones. Nicolás, a la introducción, sí, Nicolás. Sí, pero el tema es el siguiente, es decir, es cierto que estamos en una situación particularmente complicada, en medio de una pandemia que ha provocado una profunda crisis económica. Yo he agregado este elemento en los últimos días, el llamado de atención sobre la gravísima crisis de inseguridad que estamos viviendo también, y estamos al borde de unas elecciones. Entonces, en ese contexto, evidentemente, sacar al presidente y que asuma el presidente del Consejo, el presidente del Congreso, como manda la Constitución en estas circunstancias, si se aprobara una vacancia, podría producir complicaciones. Pero el presidente ha dicho que quieren postergar las elecciones, que quieren reelegirse, que hay una conspiración
detrás de la cual está Odebrecht, con lo cual se pretende tender un velo de sospecha sobre el equipo especial Lavajato, como si fueran instrumentos de Jorge Barata. Y el otro tema es que finalmente las investigaciones están abiertas, por lo menos 2 días ya están abiertas. En realidad están abiertas las 3, solo que la fiscal de la Nación ha decidido que sobre el caso Richard Swing las diligencias se harán a partir del 29 de julio, pero en Obraíza y en el hospital de Moquegua las investigaciones van a avanzar. Es decir, el presidente va a ser protagonista de una investigación judicial o una investigación fiscal. Entonces, en ese contexto, ¿no sería mejor que el presidente nombre un abogado y que cada vez que se presente algún tema que tenga que ver con las investigaciones, hable el abogado y no sea el presidente el que hable todos los días, en todos lados, de sus investigaciones, y que los ministros se vean obligados a ser de abogados el presidente, cuando lo que deberíamos estar discutiendo es otra cosa? ¿Cómo vamos a enfrentar la pandemia, sobre todo ante la eventualidad de un rebrote? ¿Cómo vamos a salir de este abismo económico en el que estamos? Eso es lo que, sinceramente, Jorge, a mí me resulta perturbador. Claro, la reflexión, Nicolás, complementando lo expresado por tu persona, es de que efectivamente hace 2 días estaba en Chiclayo y todas las preguntas eran relacionadas a la vacancia, no la lucha contra la pandemia, ni las acciones que estamos llevando nosotros para hacer la reactivación económica y todo lo que compete a cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, creo de que en este caso eso se podría dejar de lado si se cumpliera todo lo establecido, como tú muy bien has dicho, ¿no? Cada vez que se recurre a algo, se hace los descargos correspondientes, como se viene haciendo, como lo ha expresado el señor presidente, ¿no? Pero cuando el señor presidente sale, porque las últimas 3 semanas ustedes han podido ver de que sale un titular, ¿no? El señor presidente presenta los descargos, sale otro titular, el señor presidente hace los descargos. Entonces, pero de acuerdo a lo que ya ha manifestado el señor presidente, ya prácticamente ha cumplido con hacer todos los descargos y eso ya está en manos de los procedimientos judiciales que se vienen llevando a cabo y se llevará de acuerdo a lo que tú Jorge, acabas de presidente manifestar, sale a ¿no? decir, por ejemplo, con respecto a la foto de Camayo, no sé, esto es un invento, no sé qué están haciendo, ese parece un gordo y resulta que es el ángulo de la foto y que hay varios testigos que acreditan que la reunión sí ocurrió en agosto del año 2016. Entonces, en vez de ayudar a aclarar las cosas, se enreda. O cuando dice que no ha habido adendas durante su gestión como presidente regional con respecto a obras, por supuesto que ha habido, incluso específicamente en estas que están siendo sometidas a investigación. Es decir, que un precio fue por el que se contrató y otro por el que se realizó la obra finalmente, porque se le fue agregando adendas. Entonces eso se trae abajo, eso del mejor precio, porque al final superas de lejos lo que supuestamente era el presupuesto original. Pero a lo que voy es, ¿por qué el presidente, cada vez que le preguntan, no dice, de eso va a contestar mi abogado yo mismo ante el fiscal y ante las comisiones que el Congreso considere pertinentes? Ahora vamos a hablar de otra cosa. Y seguimos para adelante, para hablar de lo que nos interesa a la inmensa mayoría. Pero no es que no nos interese el tema de Martín Vizcarra, por supuesto que nos interesa, pero hay que darle su lugar. Claro, en cada uno de los aspectos que has mencionado, el señor presidente de la República ha dado explicaciones personalmente 3 semanas seguidas, Nicolás. Y tengo entendido, de acuerdo a lo que nos ha manifestado el señor presidente ayer en el Consejo de Ministros, que lo que ha expresado, y eso permíteme decir que es destacable porque él mismo ha salido a dar las explicaciones correspondientes, ya a partir de ahora se va a llevar los procedimientos que tú has manifestado, ¿no? Creo que ya se cierra ese capítulo y se va a llevar a cabo las acciones de acuerdo a las diligencias que se vayan presentando a través de los asesores legales correspondientes. Señor ministro, usted mencionó de que le preguntan los reporteros, los periodistas, le preguntan, porque como acota Nicolás, él precisamente se enreda y sale dando explicaciones que después no son ciertas. Yo quisiera saber si en la intimidad del gabinete ha dado explicaciones donde ustedes han quedado totalmente satisfechos. No es que se da una explicación en los medios de comunicación y al día siguiente le encuentran la mentira. Es decir, ustedes están satisfechos, tienen más información que nosotros, que nos quedamos con
miles de preguntas frente a hechos que tratas de corroborar y después no se pueden corroborar y salen más ángulos. Y para complementar esto, si ustedes están satisfechos, si el presidente de la República ha dicho que se va a poner a disposición de la Fiscalía, entonces va a recibir al fiscal Juárez en Palacio de Gobierno para que le tome la declaración. Ya mire, yo primeramente no diría que el señor presidente de la República se haya enredado en las explicaciones que ha dado, las ha dado en cada momento, en cada oportunidad sobre el tema correspondiente. Ahora bien, cuando yo hago referencia a que nos preguntan, no nos preguntan sobre las explicaciones del presidente, nos preguntan a nosotros sobre nuestra opinión con respecto a ello. A eso yo me refería, ¿no es cierto? Y nosotros estamos abocados en el desarrollo de la pandemia y llevar a cabo varias acciones. Ahora bien, yo puedo hablar a título personal, como ministro de Defensa. Sí, las explicaciones que nos ha dado el señor presidente de la República, yo me quedo satisfecho de lo que nos ha mencionado en el Consejo de Ministros el día de ayer. Y sí puedo decir, de acuerdo al expresado por el señor Premier, ¿no?, el presidente del Consejo de Ministros, que el señor presidente, como cuenta con respaldo de todo el Consejo de Ministros en virtud a estos temas que se vienen presentando. Ahora bien, los procedimientos que se tengan que llevar a cabo, si es que el fiscal va a asistir a Palacio, si es que se va a llevar la asistencia del señor presidente, eso se llevará a cabo de acuerdo a normas y competencias en coordinación tanto con el Ministerio Público, que ya ha iniciado las investigaciones, como lo manifestado por el señor presidente. ¿Le va a dar la declaración al fiscal Juárez? Bueno, eso dependerá de acuerdo a los procedimientos que se lleven a cabo, ¿no? Y tal como lo ha dicho el señor presidente, él se pone a disposición de todos los procedimientos de investigación sobre los temas a los cuales ha sido aludidos. ¿Debería darle, según su juicio, la declaración al fiscal Juárez del equipo especial, según su juicio? Mire, lo que yo estoy diciendo es que de acuerdo a normas, el fiscal lo dispone, ¿no? El fiscal lo que dispone en la independencia de poderes, y nosotros seremos respetuosos a ello, a quien disponga la fiscal. Muy bien. Muy bien. Yo tengo una última pregunta para salir de este tema tan engorroso político. Hay ya, entiendo, son 2 ministras que se han afiliado al Partido Morado. Y hay versiones de contactos entre el equipo que está organizando la campaña de George Forsyth con personas cercanas al presidente de la República. Y eso puede producir una preocupación. Es decir, lo importante que es en un contexto como este que el presidente se mantenga al margen de la campaña electoral y no respalde directa o indirectamente a ningún candidato. Nicolás, mire, yo quisiera emplear una que en nuestro país es muy conocido, sobre leyendas urbanas, ¿no? Se puede hablar, se puede decir, pero tengan la firme convicción de la neutralidad del señor presidente en cada una de las actividades en que nosotros estamos llevando a cabo acciones referentes a las elecciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas, de coordinar con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de proporcionar la seguridad, de hacer cumplir las acciones de bioseguridad que se van a llevar, porque estas elecciones van a ser de manera especial. No hay ningún tipo de intervención del señor presidente. Por esa parte, yo doy fe de lo que yo veo y garantizo como ministro de Defensa la imparcialidad y la neutralidad de las elecciones. No va a haber ningún tipo de intervención en ese caso. Con respecto a la posición de las exministras, de las 2 exministras, ¿no? Todos tienen el derecho soberano de escoger una afiliación u otra, ¿no?, en el marco de la democracia y la independencia de cada uno de nuestros ciudadanos. Y en el caso de George Forsyth, no he podido apreciar, porque yo, cuando he estado en defensa civil, he apoyado las acciones que se ha llevado a cabo en la implementación de albergues, en acciones que ha llevado a cabo, eso, y lo hemos hecho en el marco de apoyar a nuestra población. Y no existe algún tipo de acciones que se pueda denotar una participación directa del señor presidente. Eso sí, yo, como ministro de Defensa, lo descarto en ese sentido. Y por parte de las Fuerzas Armadas, vuelvo a repetir, estamos garantizando que las elecciones a llevarse a cabo el 11 de abril sean las más
transparentes y neutrales correspondientes, cumpliendo nuestro rol constitucional. Hay una incertidumbre dentro de los militares porque el día de hoy ha salido en El Peruano un decreto de su ministerio donde se ha duplicado pues la cantidad de personas que pasan al retiro por renovación. Es precisamente los altos cargos. ¿Por qué se hace esto? Y principalmente la incertidumbre viene por quiénes van a ocupar esos nuevos espacios. ¿Se va a seguir las promociones que vienen, van a seguir o se van a colocar a personas a dedo y se van a saltar promociones? A ver, muchísimas gracias, Karina, por la oportunidad de poder informar ese aspecto que es muy importante para todas nuestras Fuerzas Armadas y para toda nuestra población. Ustedes han podido ver hace unos días el término del proceso de ascenso de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Ha habido un reclamo? Ninguno. Se ha respetado la meritocracia, se ha respetado los tiempos y se ha respetado el planeamiento establecido. Presentación de vacantes la primera semana de octubre, llevado a cabo el proceso de ascenso la segunda semana de octubre a partir del 9, 10 y 11 y cumplimiento de cada disposición. Nosotros tenemos hasta el 30 de octubre, fecha en que fueron nombrados los actuales comandantes generales y el jefe del comando conjunto para llevar a cabo los cambios correspondientes de acuerdo a normas para elegir entre los 3 oficiales más antiguos de cada institución. Eso es en el cumplimiento de la ley. No se puede decir que se salta o una u otra promoción cuando se cumple la ley. Entonces, eso es el primer aspecto. Así se hará entonces. Pero por supuesto, estamos dentro de los plazos. Estamos dentro de los plazos establecidos porque el aspecto del cambio de los altos mandos se tiene que llevar antes del 30, o sea, la documentación antes del fin de mes del 30 de octubre y se debe ejecutar en la primera semana de noviembre. Eso está establecido en los plazos y estamos llevando a cabo ello. Segundo aspecto, con respecto a lo publicado el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, fíjese usted, cuando se hizo la ley de situación militar y se hizo algunos cambios en el año 2012, se garantizó la transitoriedad de oficiales del ejército, porque en el caso de Marina y Fuerza Aérea, ellos ya están estandarizados los ascensos y las renovaciones por promociones. ¿Qué significa ello? De que cada promoción le corresponde un año ascender, haciendo una determinada cantidad, al año siguiente pasan a la situación de renovación y así sucesivamente. Eso está estandarizado. Me voy al caso del ejército. En el caso del ejército se garantizó que del 2012 al 2017 debería hacerse una transitoriedad. Muy bien, y cada uno tiene una línea. Entonces, ¿por qué el presidente de la República, qué autoridad se refirió el presidente de la República cuando dijo que lo llamaron por los ascensos, precisamente? Y estaba hablando de los ascensos de los comandantes generales. ¿Quién quiere manipular? ¿Quién quiere politizar? ¿Quién quiere meter la mano? Yo quisiera aclarar eso. El señor presidente de la República el día de ayer se refirió a que el proceso de ascenso se había llevado de manera transparente, en cumplimiento a la meritocracia, capacidad profesional de cada uno de los oficiales, y manifestó que había recibido llamadas y que en su debida oportunidad iba a decir sobre qué personas, justamente para tratar de favorecer a algunos oficiales en el proceso de ascensos que ¿A usted ya se les dijo? No, porque en ningún momento, y quiero ser enfático, en ningún momento el señor presidente de la República ha intervenido en el proceso de ascensos indicando que se favorezca a uno, se favorezca a otro. No. En el marco de mis competencias como ministro de Defensa, una vez recibidas las propuestas de los institutos que se llevaron a cabo los días sábado y domingo de oficiales superiores y oficiales generales, me trasladé al Palacio de Gobierno para explicarle cuál había sido la propuesta de cada uno de los comandantes generales a través de los comités, y el señor presidente, una vez que recibió uno por uno, porque en el proceso de ascensos que se lleva a cabo, ustedes pueden preguntar, particularmente en el Ejército, se ha evaluado uno por uno el grado de ascenso de oficiales superiores y generales. Muy bien. Quisiera contar para terminar, cuando usted se refiere solamente que esta causal de renovación que se ha publicado el día de hoy es para los altos mandos, no es así. Usted puede apreciar que es para todos los oficiales, para todos, de tal manera de normalizar y estandarizar los procedimientos que se deben llevar a cabo. Y cuando se habla de hasta,
no significa que se va a utilizar hasta, sino que es los mecanismos para poder normalizar. Se ha decidido que va a haber un acceso parcial que no va a incluir los fines de semana, es decir, la gente va a ir a la playa de lunes a jueves, pero no va a poder ir jueves, viernes y sábado. Pero en playas como Aguadulce, ¿cómo se va a controlar el aforo? O en Costa Azul de Ventanilla, son playas enormes donde asiste la gente masivamente. Nicolás, gracias por la oportunidad de poder informar sobre las nuevas medidas o la flexibilización de las restricciones que se habían establecido inicialmente en este proceso de la lucha contra la pandemia. En el caso de uso de las playas, lo que nosotros queremos es de que las playas no sea el nuevo foco de contagios, ¿no? Hay posiciones que están a favor y otras posiciones que están en contra, pero ese es nuestro objetivo principal, de que las playas no sea el nuevo foco de contagio. Para ello, lo que se ha llevado a cabo, como lo has manifestado, de lunes a jueves, las personas pueden ingresar, va a haber vigilancia por parte de los municipios con funcionarios de tipo serenos, va a haber también apoyo de la policía y también apoyo de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de que el aforo se garantice en las condiciones que deben de hacer. Esperamos, como es de lunes a jueves, no una cantidad masiva de asistencia, y es por eso que nosotros estamos evaluando cuál es el comportamiento, cuál es la cantidad que podían ingresar, para prepararnos para la temporada de playa. ¿Y por qué digo para prepararnos? Porque tenemos que hacer delimitación por dónde va a ser el ingreso, tenemos que implementar infraestructura para lavado de manos, tenemos que implementar una serie de aspectos, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino también de servicios con funcionarios de las municipalidades. En el caso, por ejemplo, que preguntas de Chorrillos, el señor alcalde manifiesta que necesita para la temporada de playas, para recibir cerca de 20,000 personas, obviamente que el aforo va a ser un poco menos, hablaba de algo de 800 personas y que necesita para implementar. El alcalde de Ventanilla nos dijo que necesitaba 500 personas que no tenía en este momento para poder controlar Costa Azul. Entonces, es una playa inmensa. De acá hasta que empiece la temporada de playa se están tomando las medidas correspondientes para que no ingresen viernes, sábado y domingo, para prepararnos, desarrollar infraestructura, mejorar los servicios, contratación de personal, y para eso desde el gobierno central le tiene que asignar los fondos. Por ejemplo, vuelvo a Chorrillo nos dice que para la temporada de playa necesita aproximadamente cerca de 6 millones de soles para implementar todas las acciones correspondientes y poder supervisar el aforo, poder supervisar el ingreso y poder supervisar otro tipo de acciones. Otro eje que también tenemos que cuidar es la presencia de nuestros vendedores informales, que como es costumbre se van a presentar en la playa. Entonces tenemos que delimitar eso. Otro de los aspectos es la limitancia del ingreso de vehículos para no concentrar una gran cantidad de aforo. Entonces, todos sin vehículos, entonces. Sin vehículos. Mire, de lunes a jueves es normal la transitabilidad en la Costa Verde. Estoy hablando de la Costa Verde y en las otras playas. Pero de viernes, sábado y domingo, no. Pero yo me estoy refiriendo en estos momentos a todo lo que es Lima, ciudad, la Costa Verde, Lima, provincias, y también la provincia constitucional del Callao. Antes de salir de Lima, señor ministro, ¿y cómo se van a hacer con las familias? Porque si una persona va sola, entonces ya ustedes pueden ver que está sola. Si va una familia, ¿cómo saben que es una familia que vive en el mismo hogar o están yendo entre amigos, que se supone las reuniones no están permitidas? Sí, lo que se está visualizando, por eso, esta evaluación que va a ser en estos primeros días, ¿no es cierto? Hablemos 2, 3 semanas, siendo un símil cuando hemos tenido la inmovilización los días domingos por 5 semanas, se evaluó y se levantó las restricciones, como ahora se ha levantado la inmovilización los domingos a nivel nacional. Entonces, esta evaluación que se va a llevar a cabo es para determinar no concentración de personas, que pueden ir 2, 3 personas hacia las playas cuando sea de lunes a jueves, y cuando ya se autorice en una segunda fase que debe llegar al inicio del verano en virtud a la evaluación y al comportamiento a los informes técnicos sanitarios. Nosotros nos movemos en virtud a lo que nos va informando el Ministerio de Salud. Si se puede levantar,
no se puede levantar, hay que establecer esta restricción, y es un trabajo técnico y profesional que se viene llevando a cabo. No se toma decisiones al azar, sino decisiones en virtud a todas las informaciones que nosotros podamos tener. Le pedimos comprensión a nuestra población, se está flexibilizando para ver cuál es el comportamiento. Y los días viernes, sábado y domingo, una suerte, como se hace en el cuartel general del Ejército, conocido como el Pentagonito, una zona de deportes, una zona en que nuestros ciclistas, nuestros corredores, y que se puede disfrutar del balneario de nuestro Señor litoral, ministro, ¿no? Debo Sin entender ingresar a la arena y al mar. Debo entender que de lunes a viernes quizá los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden pedir el DNI a las familias. De repente no son familias, de repente son muchachos que se han juntado y se supone que se está pidiendo desde el gobierno que no hayan reuniones. ¿Se va a pedir la identificación para saber si son miembros de una familia? No queremos llegar a ese aspecto en el sentido de estar registrando o identificando a cada persona que ingresa a la playa, pero lo que sí nosotros hacemos un llamado a nuestra población es que la visita a la playa no sea en un grupo mayoritario de personas, por ejemplo, que bajen 50 personas todas juntas, no. O sea, cada persona debe de llevar a cabo por su protección, manteniendo el distanciamiento social correspondiente para llevar a cabo la visita a la playa, general, para poder ingresar a la playa. Hablando de distanciamiento, la medida de restricción de circular con vehículos particulares los domingos se mantiene vigente, pero esto no resulta contraproducente porque en realidad parte de esta decisión tenía que ver con no parar la economía el domingo, con permitir, por ejemplo, que los negocios gastronómicos pudieran atender público. Pero el problema es que ese público se tiene que mover ahora en transporte público, que evidentemente es un riesgo mayor de contagio al que puedes tener trasladándote en un vehículo particular. ¿No se va a modificar esa decisión? No, en el sentido de que para nosotros es importante evitar tanto movimiento del personal. Nosotros esperamos de que la migración del personal hacia las playas o a los espacios libres o a los restaurantes sean en el área geográfica circundante donde viven. Si yo vivo en Chorrillos, disfruto de todos esos espacios libres de la playa en Chorrillos. Si yo vivo en un sitio cercano, lo hago así. Porque si vamos a esperar que de otro sitio, por ejemplo, de Chorrillos, yo me vaya hasta la punta para poder disfrutar de un restaurante, creo que eso no será recomendable para evitar la migración justamente y el movimiento excesivo de personas. Ahora, con respecto al transporte público que viene funcionando de manera particular los días domingos, se lleva a cabo para el personal de los servicios esenciales y de igual manera para aquella población que es la que va a atender en los centros comerciales. General, ¿y cuándo empieza esto de las playas? Porque ya prácticamente empezó el verano. Sí, mire, las medidas que nosotros hemos tomado y que han sido enunciados y que estoy enunciando en estos momentos y que van a ser publicadas, ya comienzan a regir a partir de la próxima semana. ¿En qué sentido? Viernes, sábado y domingo, ¿correcto? Ya sigue el mismo tratamiento que se estaba estableciendo. Lo de lunes a jueves, sí, ya nuestra población puede ingresar a la playa, ¿no? Y va a ser supervisada y vigilada tanto por parte de funcionarios de la desde este fin de semana, ¿nos dice usted? Claro, pero este fin de semana, Nicolás, las medidas siguen iguales, porque viernes, sábado y domingo claro, porque no pero digamos, a partir de lunes la gente va a poder ir a la playa, del 26. Exactamente, Nicolás. De lunes ¿Y qué va a pasar con el próximo partido de nuestra selección? El señor Agustín Lozano ha pedido, entiendo, el 13% de aforo. ¿Eso cuánto es? Más o menos unas 5,000 personas. Exactamente, Nicolás. Mira, si me permites informar, y gracias por la oportunidad, la Federación Peruana de Fútbol solicitó a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, antes del partido de Perú-Brasil en nuestro estadio, poder tener la autorización para el ingreso de esas 5,000 personas. Por las situaciones y por el informe técnico que nos hizo el Ministerio de Salud, no era conveniente. Por eso que no se autorizó. Estas son fases que nosotros venimos evaluando. Ya lo ha expresado el día de ayer en medios de comunicación el señor presidente del Consejo de Ministros, que en virtud de la evaluación que lleguemos hasta el 15 de noviembre, se verá la pertinencia o no de poder autorizar el ingreso de esos 5,000
ciudadanos para que puedan espectar el partido. Todo depende de cómo va el comportamiento. Cuando el día de ayer me hicieron una pregunta en un medio de información indicando cuándo se iba a levantar el toque de queda para que nuestros restaurantes y la vida nocturna pueda regresar, le manifesté lo siguiente, de que no se viabilizaba un comportamiento adecuado de nuestra población en el sentido de que garantizar que hasta una determinada hora establezca en los centros tipo restaurante, que permita el aforo y que la vida nocturna continúe en su domicilio. General, nos preguntan acá la gente del interior del país si esta regla que se va a aplicar para Lima vale para todo el país. En las playas. En las playas del norte, en las playas de Arequipa, la norma indica de Ica, que si me permite usted, durante la primera etapa para Lima Metropolitana y Lima Provincia, o sea, todo el departamento de Lima y la provincia constitucional de Callao, se permitirá el uso de playas de lunes a jueves, pero los fines de semana no será uso de la arena o zona del mar, como he explicado, sino como una zona de esparcimiento. Para el resto del litoral peruano, las municipalidades podrán disponer las acciones correspondientes de la mano con sus respectivas direcciones de salud y de turismo. Esto queda en manos de los alcaldes, que van a llevar a cabo el cumplimiento de los procedimientos en coordinación con la policía, Fuerzas Armadas y de acuerdo a lo que ellos dispongan en el empleo. Y sobre este punto, ellos también van a recibir ayuda económica porque para controlar el aforo también van a necesitar más personal. Hablamos de Huanchaco, hablamos de Máncora, que son destinos turísticos además y que viven especialmente de sus playas. ¿Cómo se va a hacer allí? Que en realidad se aglomera la gente. Así es, todas las municipalidades que tienen o que están pegados a la zona litoral y que tienen playas, llamemos así, con esta denominación, que tienen playas, se está coordinando con las autoridades edilicias para que soliciten los fondos correspondientes, tal como lo ha manifestado ya el señor presidente del Consejo de Ministros, y que se pueda dar los fondos necesarios para la infraestructura necesaria para el ingreso de las personas, o sea, la delimitación, las instalaciones sanitarias correspondientes, porque creo que ya no sería correspondiente tener baños portátiles, sino ya se tenía que pasar a otro nivel. Entonces, todo ese desarrollo que son en esos 3 meses antes de la llegada del verano, nos va a permitir a nosotros, con los fondos que se le va a asignar a las diferentes municipalidades que lo soliciten, poder llevar a cabo ya otra fase. General, quisiéramos hacerle, ministro, preguntas puntuales con respuestas puntuales, porque entiendo que usted tiene compromisos inmediatamente. Los gimnasios no van, ¿no es cierto? Hasta nuevo aviso. No, por el momento no. Las misas van a quebrar, ¿ah? Ya están. ¿Misas va a haber o no va a haber? ¿Y para desde todos cuándo? los credos, es decir, no solamente las iglesias católicas, sino todos los locales. Exactamente, nosotros somos un Estado laico y todos los locales correspondientes a la denominación de iglesias, como nosotros les queremos llamar, a partir de noviembre van a ser aperturadas, pero no para oficiar las misas, porque hasta que terminemos de llevar a cabo los protocolos que estamos trabajando con ellos para llevar a cabo este tipo de actividad. Pero inicialmente, de acuerdo a lo que va a salir en la norma, a partir del mes de noviembre ya puede ingresar hasta el 30% a las iglesias para poder llevar a cabo y las fronteras, ministro, las fronteras terrestres. Nosotros hemos escuchado literalmente un pedido de auxilio de Tacna, que por el cierre de la frontera simplemente están al borde de la catástrofe económica. La frontera Tacna-Chile, ¿esa también se va a abrir? Sí, como lo he manifestado y ya se ha tomado la norma, se va a iniciar la apertura gradual de fronteras terrestres. Me refiero a la zona norte, a la zona sur y a la zona oriental. Y esto va a ser gradualmente en virtud del trabajo que estamos llevando a cabo con los gobiernos regionales y también con la autoridad sanitaria a través de las direzas, de tal manera de decir cuántas personas pueden ingresar, cuántas personas, es decir, cuáles son los protocolos, los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Esperamos la afluencia de acuerdo a lo establecido entre 1.000 y 2.000 personas por cada
centro de intercambio, no solamente de personas, sino también de comercio que se lleva a cabo, porque tal como lo acaban de manifestar, Tacna y Arica prácticamente son uno solo en el sentido de que ingresan y salen para establecer una relación comercial y también una relación de turismo, ¿no? Y Entonces, Cancillería está interviniendo en esto para ver si Arica, que es de Chile, está de acuerdo, porque si nosotros abrimos, si ellos están cerrados. Mire, hasta donde tengo conocimiento, ¿no? De acuerdo a lo que ha explicado el señor canciller, porque todos participamos en esta toma de decisiones sobre nuevas medidas, porque es en el Consejo de Ministros donde se toman todas estas decisiones. Por parte de los países limítrofes no tenemos ningún tipo de problema. Y yo lo que sí quisiera decir, por ejemplo, para poner como ejemplo, valga la redundancia, en el caso de Argentina, que todavía no ha dado la autorización para que pueda ingresar algún tipo de vuelo internacional. Entonces, nosotros nos sujetamos a las medidas que también tienen cada país, pero en el caso de los países limítrofes no hemos encontrado ninguna medida restrictiva para que se pueda hacer ese Señor tipo ministro, antes que se vaya, yo le quiero hacer una última consulta sobre el Plan Taita. El Plan Taita sigue utilizando las pruebas rápidas. ¿Por qué? Si las pruebas rápidas no han dado resultados en el mundo. A ver, muchísimas gracias por esa pregunta, porque es importante. Primero, no lo digo por usted, pero en el globo no satanicemos a las pruebas rápidas, y le voy a explicar por qué. El Plan Taita tiene una virtud de llegar a la población, no esperar que la población venga, llegar a la población, fortalecer la atención primaria y poder instruir a la población cómo debe llevar a cabo el proceso, si es que está infectado o no, darle soporte alimentario y una serie de acciones porque se viene llevando a nivel nacional. Muy bien, ¿por qué utilizamos las pruebas rápidas? Que nos ha dado buenos resultados. En el siguiente sentido, de que nosotros necesitamos rapidez y efectividad. Las pruebas rápidas se llevan a cabo aproximadamente en 15, 20 minutos, que nos permite tomar acciones de manera inmediata. En el caso de las pruebas moleculares, pero no le va a medir el virus activo. ¿Qué es lo que están haciendo con esos resultados? Es decir, ¿les está sirviendo al menos de data para saber por supuesto, cuántos mire, han sido infectados? El primer nivel es para saber cómo están infectados. Cuando se ve el tipo de infección que tiene como consecuencia de las pruebas rápidas y la sintomatología que tiene cada poblador, es trasladado a otro nivel de atención en donde se lleva a cabo el procedimiento de las pruebas moleculares. Y para hacer las pruebas rápidas, lo primero que se lleva a cabo es la saturación de oxígeno, la temperatura y alguna sintomatología que pueda tener. Muy bien, entonces se ha virado un poco el tema del Plan Taita. Claro, porque nosotros tenemos que ir evolucionando. Esto es dinámico. Nosotros para poder actuar y responder rápidamente tenemos que ir evolucionando, ir cambiando los procedimientos, pero por favor, no satanicemos las pruebas rápidas porque de verdad sí nos sirven en un determinado proceso que tenemos que llevar en el plan de desarrollo de acciones del Plan Taita, y cuando sube de nivel, porque así lo necesita la población, se toman las pruebas moleculares en coordinación con el Ministerio de Salud y de Salud. Muy bien, ministro. ¿Me acepta usted un consejo, ministro? Dígame. Cuando le pregunten Nicolás, por las investigaciones al presidente, yo le recomiendo que usted diga: no me corresponde responder estas preguntas, el presidente y sus abogados lo harán ante las instancias correspondientes. Yo estoy aquí para resolver lo que haya que resolver en el ministerio que me han encargado. Punto, y pasamos a otro tema. Gracias. Acepte mi consejo, Nicolás, pero no me responda, recíbalo nomás. Bueno, gracias, a diferencia de Nicolás, yo sí quiero que los ministros respondan, porque si el presidente en realidad para mí no dice en realidad la verdad completa, de repente a ustedes sí les dice y nos pueden pues orientar de alguna manera. Pero esto se tiene que resolver y que el presidente se ponga un abogado y ojalá que sea rápidamente y que se sigan los caminos que la Constitución manda.